Muchachos? Buenas. Una vez más, les saluda el profesor Ángel Cadicho. Vamos a trabajar un tema que se llama clasificación de textos. A ver, vamos a empezar por acá. El título, ¿ya? Y los textos se pueden clasificar de muchas maneras. Según la idea principal, según su contenido, ¿no? Y según el tipo de discurso empleado. En esta ocasión nos vamos a centrar en esto, ¿ya? Esto es lo que vamos a ver. La clasificación de textos según la idea principal. Por ejemplo, mejor dicho, vamos a ver el concepto. Una parte importante de la comprensión de lectura es entender qué tipo de texto estamos analizando. Clasificaremos los dos en función de tres criterios básicos. A ver, vamos a este esquema. Dijimos que íbamos a trabajar la clasificación según la idea principal. Eso es lo que vamos a ver esta semana, ¿ya? Porque el tema, como ustedes ven, es muy amplio y vamos a explicar parte por parte, como debe ser. En este caso, por la ubicación de la idea principal, ¿ya? Eh, un texto, por la ubicación de su idea principal, puede ser texto analizante, puede ser texto sintetizante, ¿ya? Puede ser un texto sintetizante, analizante, ¿no? La mezcla de los dos anteriores. O puede ser también textos encuadrados, ¿ya? Ustedes dirán, ¿qué son esos textos? No los conozco. Tal vez los conocen, tal vez no. Vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos que ver cuatro textos que revisar. Según la idea principal, reciben nombre analizante, reciben nombre analizante, reciben nombre de sintetizante analizante y reciben nombre de encuadrados. A ver, vamos a ver. Dice ahí, de acuerdo a la ubicación de la idea principal. Muy bien, entonces aquí vamos a hacer un pequeño recuento. O sea, vamos a recordar cómo era la idea principal. Y la idea principal, recuerdan ustedes, era la idea más importante del texto. Pero hay un dato relevante aquí. Era la idea más importante del texto y era una oración. Ojo, lo vuelvo a repetir. La idea principal, esto de acá, a ver, la idea principal es una oración. Y ustedes lo saben porque en anteriores clases estábamos viendo la diferencia entre idea principal, entre tema y entre título, ¿no? Y básicamente veíamos, por ejemplo, que el tema y la idea principal se diferenciaban en qué? En que el tema era una frase, pero la idea principal es una oración. Y como es una oración, lleva un verbo. No lo olviden, lo voy a estar recalcando durante toda esta clase. Ya voy a estar recalcando ese aspecto. Vamos acá. Textos analizantes. ¿Ya? ¿Qué dice? Son aquellos cuya idea principal se encuentra en la parte inicial y luego es desarrollada a través de ejemplos, argumentos y otros comentarios. En el siguiente texto ubique la idea principal. Bueno, acá dice que la idea principal, vamos a usar acá, se encuentra en la parte inicial. Uy, vamos a ver, debe estar en el comiencito, pues lógicamente, ¿no? A ver, dice ahí, los timadores han encontrado en Facebook y otras redes sociales el medio ideal del engaño del siglo XXI. Muy bien, esa debe ser la idea principal y si cumple, ¿no? Ahí está el verbo. Entonces, han encontrado en Facebook y otras redes sociales el medio ideal para, eh, para el engaño del siglo XXI. Ahí está la idea principal, porque está al comienzo. Y miren, ese texto, si se dan cuenta, todo lo demás son ideas secundarias. Todo lo demás que vamos a leer ahorita son ideas que se desprenden. Vuelvo a repetir, los timadores han encontrado en Facebook y otras redes sociales el medio ideal para el engaño del siglo XXI. A ver, estas comillas es como si hablara alguien, ¿no? Estoy en Londres de viaje, me han robado a punta de pistola. Me he quedado sin dinero, sin teléfono y sin forma de volver a Estados Unidos. Por favor, enviadme $950 a la cuenta bancaria que adjunto en este mensaje. Por favor, enviadme $950, decía un mensaje falso. Cuando decenas de amigos en Facebook de la concejal Diana Smog recibieron hace unos meses este mensaje, cada uno en un intento de socorrer a su amiga hicieron depósitos a dicha cuenta. Sin embargo, Diana Smog no estaba en Londres, en su casa de Grenville, en Carolina del Sur, ignoraba que un hacker
había secuestrado su cuenta de Facebook. Posteriormente escribió aquel mensaje y se calcula que recaudó $32.000. Resultó ser parte de una inmensa oleada de fraudes que se han propagado por Facebook el año pasado. Muy bien, continuemos leyendo. Se trata de portales que ofrecen información suculenta, datos familiares, gustos, redes de amigos y fotos. Incluso se puede copiar la forma de escribir del dueño del perfil. De ese modo, timos como el de Londres se han multiplicado en mensajes privados y conversiones de chat. También han servido para pedir dinero y difundir virus. Muy bien. Acá dijo un ejemplo de una chica a la que la timaron, o sea que la estafaron, ¿no? Y cuenta cómo esto ha ido creciendo debido al uso del Facebook y todo lo demás, ¿no? Los timadores han encontrado en Facebook y otras redes sociales el medio ideal para el engaño del siglo XXI. Muy bien, sí es la idea principal, ¿no? Es la idea que, digamos, de una u otra manera contiene todo lo más importante y contiene todo lo que se ha dicho del texto, ¿no? Es la idea central. Después todo lo demás son ideas que se desprenden de esa idea que veo sombreada ahí, ¿no? Muy bien, es el texto analizante. Ahora vamos a seguir con el texto de tipo sintetizante. Esto aparece al final, lo contrario. Son aquellos que contienen la idea principal en la parte final, ¿ya? Es decir, son los textos que se inician exponiendo ideas particulares, perdón, voy a subir todo, que se inician exponiendo ideas particulares que luego son resumidas a manera de conclusión en la terminación del texto. En el siguiente texto ubique la idea principal. Bueno, debe estar al final. A ver, por un motivo de tiempo no vamos a leer todos los textos, pero obvio que voy al final, y acá al final está pues. El cambio climático es, ahí está el verbo verbo copulativo, es la mayor amenaza medioambiental a la que se enfrenta la humanidad. Ahí está la oración, que es la idea principal, porque siempre sabemos que la idea principal tiene que tener tiene que ser una oración y tiene que tener un verbo lógicamente, ¿no? El cambio climático es la mayor amenaza medioambiental a la que se enfrenta la humanidad. Muy bien, Greenpeace trabaja para... Acá todo lo que habla, si se dan cuenta, todo lo que habla es del cambio climático, de cómo es un amedrentamiento, una amenaza, ¿no? A la que nos enfrentamos todos los seres humanos, todas las personas. Ya aparece el final. Muy bien. Si ustedes leen el texto con más cuidado, y es más, en la clase que está por Zoom, esto vamos a leer. ¿Ya? Pasemos al siguiente. A ver. Textos encuadrados. Se denominan textos encuadrados aquellos cuya idea principal se formula en la parte inicial del texto y se desarrolla a la lectura, y que finaliza reiterando la idea inicialmente planteada de manera de conclusión. Ah, miren, aquí aparece, bueno, esto no, vamos a ubicarlo ahorita. Dice que esta idea principal aparece al inicio y al final. Vamos a ver. Al inicio y al final. China fabrica más del 70% de los juguetes del mundo, pero estos juguetes son fabricados por niños víctimas de explotación laboral infantil. Esa es la idea principal, ¿no? Fabrica el 70% de los juguetes del mundo, pero estos juguetes son fabricados por niños víctimas de explotación laboral infantil. Esta idea tiene que estar al final, porque es el texto encuadrado, ¿no? En el texto encuadrado, la idea principal está al comienzo y está al final. Está al final, de repente, dicha de otra forma. En esencia, debe ser lo mismo, pero puede haberlo dicho de otra forma o puede ser tal cual. De repente, al final, está escrita tal cual como está acá, o puede estar escrita de otra forma, pero manteniendo la idea. Vamos a corroborar, vamos a ver. La industria juguetera china es la más desarrollada del mundo. Claro, porque contiene el 70%, decía, ¿no? A costa de la explotación laboral infantil. Ah, miren, sí, es lo mismo. Nuevamente recarga que es a costa de la explotación infantil, por supuesto. Igual acá. Igual acá. Podemos leer que fabrica el 70% de los juguetes del mundo, pero estos juguetes son fabricados por niños víctimas de explotación infantil. Muy bien. Texto encuadrado. Y ahora continuamos con el texto sintetizante analizante. Se denomina estos textos sintetizante analizante a aquellos cuya idea principal se formula en la parte central del texto. En el siguiente texto ubica la idea principal.
Dice que está en el medio, en la parte central. Por ejemplo, en este texto, vamos a ver, dice acá, vamos a leer este texto. A ver. Las fobias se convierten en un verdadero problema psicológico cuando limitan nuestra vida de una manera drástica. La más corriente son la fobia a la sangre, hematofobia, a los hospitales, nosocomofobia, a los lugares cerrados, claustrofobia, o a los demasiados abiertos, agorafobia, a los ascensores, a los exámenes, a la oscuridad, escotofobia, a los perros, a las arañas, a las cucarachas, pero existen cientos de ellas, ¿no? Algunas son tan sorprendentes como el miedo irracional al agua, a la lluvia, a estar sentado o a los payasos. Muy bien. Las fobias son miedos irracionales muy intensos a situaciones o cosas que muy probablemente no nos hagan daño. Hay quienes le tienen un miedo atroz a elementos naturales como las flores, a las abejas, árboles, a las tormentas. El nombre más raro para uno de estos miedos patológicos es el de hexacontaexafobia, abreviado triexafobia o fobia al número 666. Bueno, sabemos la historia del 666, ¿no? Continuemos. Las fobias se generalizan por un doble mecanismo, ¿no? Primero, el afectado comienza a temer algo porque la asocia a alguna experiencia negativa. Después trata de evitar eso que le genera aprensión, lo que le lleva a tener cada vez más miedo. Rehuir el objeto de su temor le hace mitificarlo y aumenta su ansiedad ante cada encuentro. El resultado es un ser humano consciente de la irracionalidad de su temor, pero al que le resulta muy difícil luchar contra él. Muy bien. En todo el texto habló cuál es el tema, muy importante hallar el tema, ¿no? El tema es la fobia, lógicamente, es la fobia. Pero la idea principal, ¿cuál es? Acá cita un montón, por un lado cita muchas fobias, ¿no? A las arañas, a la oscuridad, al encierro, a los hospitales, ¿no? Muy bien. Luego cuenta cómo va afectando en una persona de manera psicológica, pero me dice que tengo que hallar en este tipo de texto, tengo que hallar la idea principal al medio. Y por supuesto, está acá. De esta idea se desprenden todas las demás. Las fobias son miedos irracionales, muy intensos a situaciones o cosas que muy probablemente no nos hagan daño. Ese es el texto sintetizante analizante. La idea está en la parte central, por supuesto que está en la parte central. Muy bien, muchachos, todo esto está en el libro virtual. Ya todo lo que hemos visto está en el libro virtual. Está en la página, hemos visto, por ejemplo, es la página 49, pero hemos visto desde la página 46, si no me equivoco, ¿ya? El libro virtual de RV, ¿ya? Hemos visto desde la página, sí, 46. Exacto, desde la página 46. Desde la página 45 hasta la página 49 hemos visto, ¿ya? Muy bien. La siguiente clase, perdón, ahora ustedes van a tener que conectarse al Zoom. En el Zoom vamos a leer este texto y vamos a desarrollar, por ejemplo, los temas, la idea principal, las ideas secundarias, algunas ideas implícitas, vamos a evaluar de manera oral algunas cosas y vamos a seguir viendo todo lo que son los tipos de textos, ¿ya? Ya vimos analizante, sintetizante, texto encuadrado, eso vamos a verlo en el Zoom con algunos ejercicios más que hemos visto en esta clase. Muy bien chicos, eso sería todo, nos vemos.